en la relación, insisto, entre médico y paciente, en donde las cuestiones de paternalismo deberían de desaparecer y promover un diálogo fluido. Hay muchas amenazas contra esta relación médico-paciente. Unas no las podemos permitir, como es la que ahora vimos y la que ahora vivimos en el estado de Guanajuato, y quién sabe en cuántos más estados de la República. Quizás Marisa nos pueda decir si hay más mujeres encarceladas por abortos, además no producidos, como es el caso de lo que sucedió en Guanajuato, sino por abortos involuntarios. A los médicos y a los pacientes nos han alejado los costos de la medicina, el auge de la tecnología, la saturación de los servicios médicos, los médicos que en general están mal remunerados cuando trabajan en hospitales, la falta de tiempo para atender a pacientes, la incapacidad ahora de escuchar a la gente, y lamentablemente ahora estamos viendo la injerencia muy negativa y muy nociva de algunas formas de religión de la Iglesia, que están alterando más todavía esta relación médico-paciente, por lo que sucedió en Guanajuato, y de lo cual hablaré finalmente. Hay 5 virtudes médicas, las cuales tampoco las voy a comentar ahora porque Marisa me dijo que nada más tenía 15 minutos, y me faltan 3, pero le voy a robar 3 a Marisa, que son compasión, que son la conciencia, la honradez y el discernimiento. Y con esto voy a leer el pequeño texto. Tenía más cosas que decir, pero ya no las voy a decir. En las preguntas sí, en donde hablo de lo que significa la objeción de conciencia de los médicos y que es realmente lo que ahora nos reúne ahora. Y voy a leer un pequeño texto que toma 6 minutos leerlo. El texto se llama Objeción de conciencia de médicos. Dice: la reciente tragedia de las 7 campesinas guanajuatenses y mexicanas encarceladas por muchos años bajo la acusación de haber abortado y ahora, por fortuna, excarceladas, expone varios problemas. Destaco 2, debería destacar 3, pero no da tiempo. El tercero sería el peso de la opinión pública, que como ya dijo Marisa, fue lo que permitió que las mujeres saliesen. De los 2 que destaco, el primero se refiere al papel que jugaron algunos médicos en la condena de las campesinas. El segundo punto que destaco se refiere a nuestro sistema de justicia. Los médicos no somos jueces, somos primero personas y después médicos. Como seres humanos, tienen derecho los médicos a decidir el tipo de acciones en las cuales se quieren o no implicar, Lo mismo debe decirse del resto del personal sanitario vinculado con enfermos. Por ejemplo, los encargados de vender medicamentos o las enfermeras también pueden apelar a su conciencia y su moral para ejercer o no determinadas actividades. A esta diatriba se le ha denominado objeción de conciencia. El origen de esta conducta no nace de problemas sanitarios, sino de temas militares. Surge, también como dijo el doctor Cruz Parcero, a partir del rechazo de los ciudadanos que se rehúsan a participar en actividades bélicas por no estar de acuerdo con ellas. A esa conducta se le denomina objeción de conciencia al servicio militar. Y ahora defino lo que es objeción de conciencia, porque ni Cruz Parcero ni yo la hemos definido. La objeción de conciencia, explica el Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona, es la negativa de una persona a realizar ciertos actos o a tomar parte en determinadas actividades que le ordena la ley o la autoridad competente, basándose en razones de convicción moral. Fin de la cita, fin de la definición. De acuerdo a esa definición, el personal sanitario puede decidir si participa o no en actos de acuerdo a sus convicciones morales. Rehusarse a realizar un aborto, a vender la píldora del día siguiente o asistir a un enfermo terminal y acelerar su muerte son ejemplos donde los principios morales de las personas pueden prevalecer sobre la solicitud de los individuos que requieren apoyo profesional. Es lícito, por supuesto, no participar en contra de lo que dicta la propia conciencia, pero lo que es ilícito y muy ilícito es que quien rehúsa participar se convierta en juez y no solo no acate la solicitud de los enfermos o de las personas que requieren su asistencia, sino que las acusen ante las autoridades, como sucedió en Guanajuato, o incluso en algunos casos deformen la realidad y modifiquen los diagnósticos. En el afer
de las 7 campesinas guanajuatenses presas por abortar, y aquí entro al segundo punto, es decir, a la justicia, los médicos integrantes de la red de salud de Guanajuato, en connivencia con el sistema de salud y con el gobierno estatal, acusaron a las campesinas sin razón de haberse producido el aborto. De acuerdo a la versión de las demandadas, los abortos fueron espontáneos. Las razones esgrimidas por el gobierno de Guanajuato para encarcelar a las mujeres son decimonónicas, clasistas y sexistas. La élite jurídica de ese estado las condenó a 35 años de prisión por, entre comillas, homicidio en razón de parentesco. Se cierran las comillas. Son decimonónicas. El sistema jurídico de ese estado y de muchos otros sitios de la República poco ha avanzado. Son también clasistas. Las encarceladas no pertenecen al cuerpo político del gobierno guanajuatense ni a la élite económica de ese estado, y son sexistas. En caso de que los abortos hubiesen sido realmente inducidos, pregunto y comparto con ustedes la pregunta, ¿se hubiese apresado a la pareja de la madre que abortó? En el asunto guanajuatense, la cruda idea de que en México a algunas mujeres se les demoniza más cuando son pobres, indígenas, incultas y mujeres es lamentablemente cierta. La tragedia de las campesinas guanajuatenses es la tragedia de México. La espiral de la indecencia de nuestros gobiernos carece de límites. Es muy probable que algunos de los abortos referidos sean secundarios a problemas de salud, a la mala alimentación de las madres o bien a la pésima atención médica que suelen ofrecer nuestro gobierno y también, por supuesto, a las condiciones de miseria en las que pervive la mitad de la población. Todas esas lacras son responsabilidad del gobierno actual y de los previos. A las lacras previas debe ahora sumarse la injerencia de la Iglesia en la vida de las personas y su acercamiento con el clero político que dirige nuestro país. Esa injerencia, documentada en la tragedia de las campesinas guanajuatenses, pretende avanzar y modificar la laicidad del gobierno. Y ya con esto termino. La objeción de conciencia de los médicos puede ser nefasta. Si los médicos, arropados por gobiernos y sistemas de salud arcaicos, se convierten en jueces, algunas personas, sobre todo las que no pueden acceder a la justicia, se convierten con facilidad en víctimas. Las convicciones morales de algunos galenos no les confiere el diploma de jueces. Para atenuar ese mal, la Secretaría de Salud debería exigir que cada médico llene un cuestionario ad hoc donde los objetores de conciencia expresen sus convicciones. A partir de esos cuestionamientos, la Secretaría de Salud tendría la obligación de ofrecerles a los usuarios que lo soliciten y cuando sea necesario otras posibilidades sanitarias. En un Estado laico, la opinión personal no puede transformarse en ley. En México, los vínculos entre la Iglesia y el clero político pretenden borrar la autonomía de las personas, así como la libertad de conciencia y de ideología. Muchas gracias.